le costó a él, que era el candidato natural de la oposición, le costó precisamente perder las elecciones frente al candidato del Partido Nacional. Por la pelea, recuerden ustedes que Micheletti, Zelaya y Santos eran los tres del mismo partido. Y ha quedado configurado de una manera totalmente diferente a lo que era el 28 de junio, la nueva conformación del gobierno de Honduras. ¿Qué puede pasar de acá en más? Los hondureños tenían dos preocupaciones. La primera era qué va a pasar con el resto de la comunidad internacional. ¿Nos van a reconocer? ¿No nos van a reconocer? El primer punto es que, como ustedes han visto ya, el bloque que parecía muy sólido latinoamericano se ha roto. Ya Panamá lo reconoce, Costa Rica lo reconoce, Perú lo reconoce, y los Estados Unidos, por supuesto, que el primer día dijeron que si las elecciones eran limpias, lo iba a reconocer, a pesar de los meandros en que mantuvo la política exterior. ¿Es posible desconocer a las elecciones de Honduras? Imposible. Imposible. Primero porque esta afirmación, y especialmente en los países del ALBA, de que una elección convocada por un gobierno dictatorial o militar es nula, contradice totalmente la historia. Primero, las elecciones no fueron convocadas por el gobierno temporal de Honduras, sino por el presidente Zelaya, y como dije antes, no se modificó absolutamente nada. De tal manera que fue convocada por un gobierno constitucional. Segundo, si fuéramos a poner el acento en que no es posible reconocer a unas elecciones convocadas por un gobierno militar o dictatorial, muchos de los países de América Latina hoy no tendrían gobernantes. Porque evidentemente, después de cada golpe militar, después de cada dictadura, la única manera de salir de la crisis es con elecciones. Es como si le fueran a pedir a Castro que para llamar a elecciones debiera volver a poner en el gobierno a Batista. Es una cosa absurda. Pero bueno, esto es lo que venían planteando, que la convocatoria por un gobierno de esta naturaleza no puede ser legitimada. Evidentemente van a tener que comenzar poco a poco a reconocer al gobierno de Honduras. Otra vez, la vergüenza viene del canciller español Moratinos, que con una frase surrealista dijo: no se reconoce al gobierno, pero no se lo ignora. Nadie entiende bien lo que quiere decir Moratinos, pero a veces es mejor no entenderlo, Moratinos. ¿Qué es lo que puede ocurrir en esto? Y cuando uno mira a los países que ya se han manifestado que de ninguna manera lo van a reconocer, como Venezuela, no Ecuador todavía, pero Bolivia y Nicaragua, y ve los países que ya han comenzado a reconocerlos, los países europeos, Japón, Estados Unidos, uno pregunta: ¿de qué lado quiero estar? ¿Entre estos 5 locos o entre la gente que va madurando y va planteando el reconocimiento que es inevitable? La gran duda es ¿qué va a hacer Lula? ¿Qué va a hacer Lula? Lula se ha metido hasta las rodillas en este tema y tiene un conflicto muy serio. Si Lula es uno de los últimos en reconocer a Lobo, pone en duda realmente su capacidad de liderazgo, porque va a seguir a la mayoría. Y Lula no tiene la posibilidad de modificar rápidamente su actitud, primero porque lo tiene Zelaya adentro, y segundo porque tomó como adalid esta actitud de no resolverlo. Y el resto de los países poco a poco los irá reconociendo. La única cosa que tendrían para discutir es si esta elección fue o no auténtica, si hubo fraude o no hubo fraude. Pero si no hubo fraude, si fue auténtica, es evidente que lo que se ha pronunciado es el pueblo hondureño y nadie tiene derecho a interferir con lo que ellos han decidido. Pero cuando he visto además el entusiasmo de la gente, ahí me asalta a mí un gran temor por lo que viene, y quiero hablarlo entre amigos. No se le puede pedir a Porfirio Lobo que termine con la pobreza, que termine con la desigualdad. La democracia no es capaz de terminar con la pobreza, con la desigualdad. Y lo peor que le puede pasar a Lobo es que ahora, en este estado de euforia y de entusiasmo, comiencen a plantearle que él tiene que resolver los problemas que en 200 años, no solamente Honduras, ninguno de los países de América Latina ha podido resolver totalmente. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno democrático es este entusiasmo, este reclamo, porque van a aparecer a corto plazo, en 2 o 3 años, la pobreza no se ha eliminado, la desigualdad existe, y entonces van a aparecer otra vez los reclamos de los populistas que en virtud de estas dos cosas quieren tirar un gobierno abajo. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos. La democracia no soluciona los problemas económicos, crea el ambiente, crea el orden en el cual todos nosotros tenemos que crearlo. Pero no se le puede pedir a un gobierno democrático que lo resuelva. Yo a veces digo que la democracia es un juego del desencanto, porque uno elige a un gobierno con todo el encanto y todo el entusiasmo del mundo y se va desencantando de a poco porque los gobiernos no solucionan los problemas. Pero cuando el desencanto llega a su extremo, hay elecciones nuevamente, se elige a otro y vuelve a aparecer el entusiasmo. Pero repito,
tengamos mucho cuidado en tratar de que el Lobo haga lo mejor posible, que termine con la corrupción, que eso sí es un problema de él, que sea transparente, que sí es un problema de él y que garantice los derechos individuales. Pero no le pongamos a él el peso de terminar con la pobreza en su país. Durante nuestra estadía en Honduras, en Tegucigalpa, el gobierno hondureño condecoró al embajador Valladares por su defensa desde el primer día de lo que había ocurrido en Honduras. Armando Valladares era presidente de una institución de Human Rights que sin su consentimiento condenó lo que había ocurrido en Honduras, y Armando Valladares renunció a esa institución desde el primer día y fue el que sin ningún tipo de dudas lo defendió. Y yo quería retomar las palabras que Armando dijo en el momento de su condecoración. Lo que dijo fue muy emocionante para los hondureños que estaban. Dijo: ustedes no tienen nada que agradecerme a mí, yo quiero agradecerles a ustedes, porque quiero agradecerles que me hayan dado la oportunidad de vivir este momento histórico, este momento que es vital en la democracia de América Latina. Y yo quería agregarles dos cosas más que son noticias de esta mañana y quizá no hayan tenido oportunidad de analizarlas, que demuestran que estamos en el buen camino en general. Primero, en Argentina, en el gobierno de los Kirchner, ya el Congreso es opositor. Ayer intentó el gobierno de los Kirchner presionar para conseguir las autoridades internas del Congreso. El gobierno de Kirchner es la primera minoría, con lo cual tenía todavía algún tipo de poder, y sin embargo toda la oposición, que son de muchos partidos, se unió y le quitó el poder y le quitó el Congreso. Hoy el Congreso en la Argentina es opositor a Kirchner. Segundo, el Congreso de Nicaragua acaba de decir que la Corte Suprema, que declaró que Ortega podía ser reelecto, no tiene derecho a hacerlo, porque el modificar e interpretar una ley en este caso y modificar esa ley es materia del Congreso. Con lo cual, cuando todos sabemos que el próximo paso y la próxima pelea es en Nicaragua, ya ahí hay un enfrentamiento donde otra institución se levantó frente al atropello de Ortega a decirle: no, estamos de pie y queremos discutir esto. Es posible que haya otra vez un conflicto de poderes y ahí tenemos que estar muy alerta para apoyar a los que corresponden. Y como sí creo que tiene razón Armando cuando dice que tuvimos el privilegio de asistir a un hecho histórico, les quería mostrar lo que nos regalaron, que nos identificaba como veedores y que por supuesto voy a guardar como un gran recuerdo. Muchas gracias.